Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Nuevamente queremos darle las gracias por el apoyo que nos brindan cada semana, por las preguntas que nos formulan y por todas las palabras de aliento que nos dan. También queremos invitarles para que se suscriban si todavía no lo han hecho, para que reciban cada semana los nuevos capítulos del programa. Según la Misión Global de Entrenamiento de Pastores, se ha estimado que la Iglesia Mundial requiere alrededor de 300,000 nuevos pastores cada año para mantenerse al día con el crecimiento de la Iglesia en el sur global. Y cuando hablamos del sur global, hablamos mayormente de África y de América Latina. Y en el programa de hoy queremos tratar este tema. ¿Qué nos enseñan las Escrituras para la capacitación de pastores para el ministerio pastoral? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y aquí tenemos con nosotros a Sugel Michelén para tratar este tema. Sugel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo estoy muy bien, Sugel. Yo quería felicitarte por tu título doctoral en el seminario. La verdad que me ha llenado de gozo porque he vivido junto a ti en el esfuerzo que has hecho, ¿verdad? Todo este tiempo en tu preparación y capacitación. Bueno, sin ser un cliché evangélico, de verdad, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Sugel, háblanos más de esa problemática que hay en nuestros países con la deficiencia de hombres para el ministerio, no solamente en número, sino también en capacitación. Bueno, como tú decías, hay una necesidad enorme de nuevos pastores cada año y es irónico en cierto modo porque la razón por la que se produce esta necesidad es porque precisamente es en el sur global, una de las regiones del planeta donde el cristianismo está creciendo más. Entonces, qué bueno, gloria al Señor, porque es un bendito problema que nosotros tenemos tantas profesiones de fe, porque no sabemos cuántas de esas profesiones son reales, pero definitivamente hay cientos de miles en América Latina, en África, que están viniendo a los pies del Señor, aparte de lo que está sucediendo en otros países del mundo. Pero si nos concentramos específicamente en América Latina, sí hay una tremenda necesidad de pastores. Un pastor decía que nosotros tenemos más nacimientos que comadronas en nuestro país. Y yo creo que eso se puede aplicar casi a cualquier país de América Latina. Así que tenemos una tremenda necesidad. Necesidad, como tú decías, de un mayor número de pastores. Y no solamente de pastores, sino también de líderes en sentido general. Porque tiene que haber hombres en la iglesia, mujeres bien entrenadas también que puedan ayudar en la obra del Señor en la iglesia, porque se necesitan hombres y mujeres que discipulen, hombres y mujeres que hagan ministerio. O sea, no es solamente de pastores, es una necesidad mucho más amplia. Muchas personas piensan que para entrenar líderes hay que darles solamente el conocimiento, ya con esto es suficiente, o sea, el entrenamiento académico. Y a mí me gustaría que habláramos de esa preparación, cómo debe ser, Sugel, en la parte del carácter, en la parte espiritual y en la parte del conocimiento que deben adquirir. ¿Por dónde empezamos? Bueno, tal vez deberíamos comenzar por la gran comisión. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. El discipulado es mucho más que producir profesiones de fe. Aquí estamos hablando de hombres y mujeres que se arrepienten de sus pecados, se entregan al Señor y ahora deben ser entrenados en el contexto de una iglesia local para crecer cada vez más, no solamente en conocimiento doctrinal, sino sobre todo a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. O sea, el discipulado es el traspaso de un carácter, de una vida, no solamente de información. Pero luego, cuando vamos a las cartas de Pablo, nos topamos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, con lo que podemos llamar la versión paulina de la Gran Comisión, para decirlo de alguna forma. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nota, Eduardo, que aquí hay una transmisión de 4 generaciones, porque
Primero, Pablo fue instruido por el Señor Jesucristo, que fue que lo llamó. Pablo entrena a Timoteo. Ya vamos en dos generaciones, de Jesús a Pablo, de Pablo a Timoteo. Timoteo tenía que entrenar hombres que a su vez iban a ser idóneos para enseñar a otros. Si nosotros hacemos eso, estamos asegurando la perseverancia o la preservación de la iglesia, hasta donde es humanamente posible, porque sabemos que la preservación de la iglesia está en las manos del Señor. Pero Dios es soberano y el hombre es responsable. Entonces, la parte que nos toca en nuestra responsabilidad para que el evangelio se traspase de una mano a la otra es pensar 4 generaciones hacia adelante. O sea, piensen eso, Eduardo. Nosotros tenemos que pensar por lo menos en 3 generaciones si arrancamos con Pablo más adelante. O sea, tú vas a entrenar a otros que a su vez deben ser capaces para entrenar a otros. Y es de esa forma que la iglesia se mantiene. De hecho, Eduardo, se habla mucho en la Iglesia Católica Romana de una sucesión apostólica, ¿verdad? Se supone que los papas fueron sucesores de Pedro. No. La verdadera sucesión apostólica es esta de la que estamos hablando aquí. Porque estamos traspasando lo que recibimos del Nuevo Testamento escrito por los apóstoles que pusieron el fundamento de la iglesia. Nosotros tenemos que traspasarlo a otros que sean fieles e idóneos para enseñar a otros. Ahora, cuando yo pienso, Sufel, un déficit, si podemos decir así, de 300,000 hombres anuales para estar en el ministerio, para estar en el liderato, pienso en las iglesias que no tienen esa conciencia de cómo preparar a esos hombres. Pienso en muchas iglesias que tienen un púlpito que no es muy sólido, porque esos pastores que están predicando allí, esos líderes, ellos mismos no han podido prepararse. Y más en América Latina y en África, donde la mayoría de los pastores, pienso que el modelo es que son bivocacionales, que tienen que trabajar para sustentarse y estudian en el tiempo como pueden. ¿Cómo podemos llevar esto a cabo, Sujel? Mira, yo entiendo que tenemos la gran misión que debemos discipular, pero es una labor enorme. Mira, ya que tú sacaste eso a relucir, yo creo que es justo decir que en la iglesia de Cristo en el mundo entero, incluyendo el sur global, hay cientos de miles de hombres fieles que están haciendo la obra del Señor con mucho sacrificio. Y nosotros debemos alabar a Dios por la obra de esos hombres fieles, porque como tú decías, muchos de ellos son bivocacionales, tienen que trabajar para poder mantener a su familia, trabajan para la iglesia, a veces una iglesia de poca capacidad económica. O sea que realmente, de verdad, que es una labor heroica. No, a veces son de poca capacidad económica. Por la experiencia que tenemos, la mayoría son de muy poca capacidad económica. Eso es una realidad. Ahora, eso no elimina que también es una realidad el hecho de que Dios nos ha dejado una encomienda a través de su palabra. Esto encarga a hombres fieles. Fíjate cómo Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no descuides el don que está en ti. El llamado al ministerio viene de Dios. El don para poder servir en la iglesia, incluyendo el don de predicar y de enseñar, viene de Dios. Eso es un don del Espíritu Santo. Pero es mi responsabilidad no descuidar mi don. Es mi responsabilidad capacitarme para poder ejercer mi don de una manera cada vez más eficaz. Y obviamente no estamos obviando la realidad espiritual de esto. O sea, no se trata solamente de recibir información para poder traspasar información, porque mi vida espiritual también va a determinar la manera como yo voy a desempeñar mi don. Yo tengo que crecer espiritualmente, madurar a la imagen del Señor Jesucristo. Todo eso es parte del paquete. Pero Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que está en ti. Y luego le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sabes lo que eso significa, Eduardo? En palabras simples, que un pastor nunca deja de aprender. Nosotros nunca llegamos a un lugar, a un sitial donde podemos decir, bueno, ya yo sé todo lo que yo necesito, de ahora en adelante me puedo sentar tranquilo a darle a otro lo que yo tengo. No. La Biblia es un pozo sin fondo. Y si la idea es crecer a la imagen de Jesús, mire, Eduardo, por más piadoso que sea un hombre, se queda todavía demasiado corto para ser como Cristo es. Es así. Así que la necesidad de crecimiento está ahí. Y va a ser hasta la muerte. En la Gran Comisión tenemos un llamado a predicar el Evangelio.
a hacer discípulos. A mí me gustaría que tú nos explicaras brevemente cómo hacemos discípulos, cómo era el modelo del Señor para ser discípulos y luego que nos expliques cuál era el modelo que Pablo seguía cuando trabajaba con hombres como Timoteo, porque viendo estos ejemplos es que nosotros podemos discipular a otros. ¿Qué hizo Jesús con los que le seguían? Bueno, él apartó a 12, que fueron los que iban a poner, quitando a Judas, el fundamento de la iglesia, pero también trabajó con 70, que estaban un poco más lejos que los 12, pero al mismo tiempo estaban más cerca que la multitud. Entonces aquí tenemos al Señor con una especie de academia ambulante, ¿verdad? No tenía un programa de entrenamiento como lo tenemos en un seminario en el día de hoy. Nosotros pensamos que no lo tenía. Bueno, no lo vemos en el Nuevo Testamento, pero vemos que esos hombres, como dice en Marcos capítulo 3, versículo 14, estaban con él. Dice, Jesús llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarnos a predicar. Ellos veían al Señor orando, al Señor enseñando pública y privadamente a ellos, contestando sus preguntas. El carácter del Señor lo veían en su trato con ellos. ¿Tú te imaginas, Sujel, las discusiones que se armaban entre los discípulos y cierto tipo de contienda? Fíjate cómo surge cuando... No hay que imaginárselo, Eduardo. Están en los evangelios, no hay que imaginárselo. Pero el Señor estaba ahí para instruirlos, pero no solamente para instruirlos con respecto al carácter, era también con respecto a la misma Biblia. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, que es donde está la parábola del sembrador en la versión del Evangelio de Marcos, en los versículos 32 al 34, creo, Jesús da varias parábolas en ese capítulo, 4 de hecho, en la parábola del sembrador y 3 parábolas más. Y luego dice que cuando estaban en privado, el Señor le explicaba a sus discípulos las cosas más ampliamente. O sea que había una enseñanza que Jesús impartía a la multitud, pero había un entrenamiento particular en el conocimiento de la palabra que el Señor le daba a esos 12 que iban a poner el fundamento de la iglesia y a los que el Señor iba a enviar para predicar el evangelio, primero por todo Israel y luego de su muerte y resurrección al mundo gentil. Así que vemos que en este entrenamiento hay una capacitación doctrinal y eso es importante. O sea, no se trata únicamente de traspasar un carácter, pero lo más importante seguía siendo traspasar ese carácter. O sea, el Señor Jesucristo llamó a estos 12, fíjate que dice, para que estuvieran con Él primero y para enviarlos a predicar. O sea, que estar con Él era lo más importante. Enviarlos a predicar era una consecuencia de lo otro, porque ellos iban a ver, como tú decías, iban a ver a Jesús haciendo todas esas cosas y el Señor iba a traspasarles una vida para que ellos se parecieran cada vez más a Él. Bueno, tú podrías decir que en cierto sentido lo más importante de nosotros como pastores, de los líderes y de todo cristiano, tenemos un llamado a discipular, que lo primero que debemos hacer es trabajar en traspasar, si podemos decirlo así, una vida espiritual a los nuevos creyentes y a aquellos que aspiran al ministerio, porque aquellos que aspiran al ministerio, como hablábamos fuera de cámara, van a un seminario, pasan 3 años en un seminario, se alejan de la iglesia, están concentrados en estudiar el día entero, entonces salen de un seminario y van a una iglesia como pastores sin haber tenido ya una experiencia, una práctica, o han tenido una vida de iglesia, pero han estado desconectados por muchos años. Lamentablemente, Eduardo, cuando surgieron los seminarios a finales del siglo XIX, los seminarios evangélicos que hoy conocemos en el día de hoy, porque surgieron universidades en la era de los puritanos, pero los seminarios que tenemos en el día de hoy surgen para hacer un apoyo a la iglesia local. De paso, la mayoría de los hombres que enseñaban en esos seminarios eran pastores, y eso es muy importante, porque si bien es cierto que necesitamos hombres que sean eruditos, capaces de entender el idioma hebreo, el griego, y que puedan desentrañar las escrituras de una forma más profunda que lo que el creyente común y corriente puede hacer. Al final de cuentas, ¿quiénes van a preparar hombres para el ministerio pastoral? Hombres que estén haciendo eso, porque hay un amor por la iglesia, hay una labor pastoral
de enredarse con un hermano, de tratar con él, de llevarlo a crecer, que tú lo aprendes viendo a un hombre hacer eso. Entonces, los seminarios originalmente eran un apoyo para la iglesia y los profesores eran pastores. Pero ¿qué pasó andando el tiempo? Que lamentablemente muchos seminarios, primero, tienen profesores que no son pastores, pero en segundo lugar, las iglesias locales creen ahora que, muchas iglesias locales, perdón, porque obviamente no podemos generalizar, pero muchas iglesias locales creen que es responsabilidad del seminario equipar a los hombres que ellos ven y piensan, wow, este individuo tiene la capacidad, el don, el carácter para poder llegar a ser pastor en esta iglesia. ¿Qué hacemos? Lo divorciamos, lo desconectamos de su iglesia local por 5 años, 4 años, para que luego vuelva a la iglesia local, pero es que él se desconectó. Entonces, yo no estoy en contra, de hecho yo estudié en un seminario y tú también, yo no estoy en contra del estudio en un seminario, de hecho yo doy clases en 2 seminarios, pero el punto sigue siendo que preparar a un hombre requiere de una involucración en la iglesia local, porque Cristo dijo, yo fundaré, yo edificaré mi iglesia. Esa fue la institución que Jesús fundó y estableció para hacer su obra en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos equipar a los hombres que van a servir en esta iglesia que Cristo fundó, separándolos de la iglesia, en una institución académica solamente? Bueno, eso tiene en muchos casos, no podemos decir que en todo ha tenido consecuencias funestas. Entonces, vamos a recapitular. Hay un déficit de 300,000 pastores anuales. O se necesitan cada año. Sí, cada año para suplir, vamos a decir, las demandas que hay de predicar en diferentes lugares, fundar iglesias, pastorear. Y enfrentamos el problema de que no están los hombres y también hay un problema con el entrenamiento de esos hombres. Y tú nos has planteado cómo esos hombres deben empezar siendo entrenados en sus iglesias para crecer espiritualmente y poder reproducirse en otros hombres a su vez. Como te decía, mira, en el Nuevo Testamento hay cosas que podemos inferir. Esteban no solamente fue un diácono, sino que fue un evangelista. La pregunta es, ¿y dónde se preparó? ¿En qué seminario, en qué academia se preparó Esteban para poder predicar la palabra? A los pies de los apóstoles, ¿no? En la iglesia de Jerusalén. O sea, mezclado allí con los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, ayudando a la gente, enseñando gente, Esteban se equipó. Cuando Pablo llega a Listra y se encuentra con Timoteo, o como dice Lucas, cierto discípulo llamado Timoteo, y se lo lleva a las misiones, ya Timoteo era un hombre que había estado envuelto en la iglesia en Listra y que seguramente aprendió el fundamento del ministerio allí. Entonces, y luego se va con Pablo y obviamente Pablo y Bernabé se encargaron de pulir a este hombre, un hombre joven, porque Pablo luego le dice, tú has aprendido de mí, 2 Timoteo 3, mi doctrina, pero también mis persecuciones, mis aflicciones. La has sufrido. O sea que Pablo entrenó a Timoteo académicamente, doctrinalmente, pero no fue solamente eso, él le traspasó una vida. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué tú crees que tenía Timoteo en su mente? Lo que hicieron con él. O sea, eso fue lo que Pablo hizo conmigo. Eso es lo que yo tengo que hacer con otros. A mí me gustaría que tú nos explicaras ese texto. Lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Cómo ubicamos esos hombres fieles, Joel? Bueno, en primer lugar, vamos a anotar las 2 cosas que dicen allí, que dice Pablo allí, fieles y capaces o idóneos. Fieles son hombres que tienen un carácter, son hombres que pasan la prueba de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Si tú tomas estos 2 pasajes, te vas a dar cuenta que hay una sola característica que tiene que ver con el ejercicio de un don. Pablo dice en 1 Timoteo 3:2 que deben ser aptos para enseñar, y en Tito 1:9 dice que deben ser capaces de manejar la palabra para que puedan convencer a los que contradicen. Pero luego, todo lo que Pablo dice tiene que ver con el carácter. Con cualificaciones de carácter. Marido de una sola mujer, sobrio, que gobierne su casa, decoroso, hospedador, apto para enseñar,
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa. O sea, es obvio que Pablo está pensando aquí, eso es lo que llena, la medida de un hombre fiel. Es un hombre que tiene el carácter apropiado, pero luego Pablo le dice, y que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay buenos hombres en la iglesia, hombres de carácter, que van a ser de buen testimonio para la gloria del Señor, que van a poder discipular a otros en la iglesia y que van a poder hacer un montón de cosas porque la iglesia es un cuerpo. La iglesia no puede depender únicamente de sus pastores. Pero si no tienen el don de enseñar, definitivamente no pueden ser pastores. O sea, el pastor tiene que ser capaz de enseñar en cierto nivel, porque no todos los hombres tienen el mismo grado del don. La misma extensión del don. Exacto, ni todos lo ejercen de la misma manera. Fíjate que en 1 Timoteo 5:17, Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, ¿qué significa eso? Que todos los pastores son aptos para enseñar, pero dentro de esos mismos pastores ellos reconocen que hay algunos que exceden en su don de predicar y enseñar, y ellos deben ser apartados para que prediquen más en la iglesia. Así que, Eduardo, el ser apto para enseñar no quiere decir que sea un gran predicador. No es que sea apto para enseñar. Puede ser que un hombre sea apto para enseñar uno a uno, puede ser que sea apto para enseñar en una clase de escuela dominical, aunque no sea un excelente predicador. Entonces, es que sea apto para enseñar y que tenga el carácter. ¿No? Y aún predicadores que tienen el don, en la extensión de ese don, tienen diferentes énfasis en su predicación. Algunos predican más doctrinalmente, otros predican más exegéticamente, otros predican con más aplicaciones, otros son más narrativos en su predicación. Tú ves, en la manifestación de ese don, aunque el que hace haciendo una misma exégesis de un texto, explicando lo que el texto significa, pueden traer aplicaciones conforme a sus vivencias. Hay una serie de... Te lo voy a poner de esta manera. La buena predicación tiene dos elementos clave: explicación y aplicación. Pudiéramos añadir un tercero, que es ilustración, pero definitivamente los dos elementos esenciales son la explicación y la aplicación. Si un predicador no tiene esto, está fallando en su predicación. Pero definitivamente, Eduardo, como tú acabas de decir, alguien dijo una vez que la predicación es la verdad de Dios a través de la personalidad de un hombre. No todos somos iguales en nuestra personalidad, y por lo tanto eso se va a ver en la predicación, pero tiene que haber explicación y tiene que haber aplicación. De lo contrario, no hay una verdadera predicación bíblica. Pero el pastor no solamente predica, porque mire, Eduardo, nosotros podemos tener una escuela de predicadores, y no es de eso que estamos hablando aquí, lo cual sería genial tener una escuela de predicadores. Pero el predicador hace mucho más que, el pastor hace mucho más que eso. El pastor se envuelve con las almas, el pastor discipula, el pastor trata con miembros que se están descarriando, con ovejas que no están bien. A la supervisión de la gracia. O sea, hay tantas cosas que tiene que hacer un pastor. Y lo que Pablo quiere es que nosotros como pastores veamos en la iglesia quiénes son esos hombres y nos entreguemos a equiparlos. Y mira, Eduardo, de verdad, eso es posible. O sea, porque yo sé que hay gente que puede decir, pero es que yo no tengo la capacidad, imagínate, de poder entrenar a otro. No, mira, si tú estás estudiando tu Biblia fielmente y de hecho la estás predicando fielmente y le estás entendiendo cada vez mejor y tienes el carácter que se requiere para ser un pastor, sí tú puedes equipar a otro hombre en el nivel donde tú estás. Porque eso es lo que tu iglesia necesita. Tal vez tú no lo vas a equipar para que sea un experto en griego o en hebreo, pero es lo que tu iglesia necesita. Sugel, en IBCJ, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, hay un plan de capacitación que empezó hace 3 años y dio muy buenos resultados, y ahora está otro grupo entrando en ese programa de capacitación. ¿Tú nos podrías explicar lo que hacen en ese programa? Bueno, nosotros básicamente lo que tenemos es un grupo de hombres en la iglesia con los cuales trabajamos. Y es un grupo pequeño porque nosotros no solamente los entrenamos académicamente, sino que también tenemos que darles mentoría.
pero también tenemos que darles responsabilidades y tenemos que velar porque esas responsabilidades se cumplan. Y Las habilidades son ¿cuáles? mira, Eduardo, puede ser De servicio, de iglesia, predicar, enseñar una clase de escuela dominical, arreglar un aula, arreglar un aula, visitar un enfermo. visitar un enfermo, llamar a una hermana que está débil, predicar el evangelio en una plaza pública, como hacemos una vez al mes aquí en una plaza que está cerca de nuestra iglesia. O sea, es estar involucrado en la vida de la iglesia. Y por lo menos una vez cada 2 meses, esos hombres también participan de nuestra reunión de pastores. Nosotros somos 7 pastores, como tú sabes, y ellos nos ven haciendo esto. Por supuesto, cuando vienen estos hombres a la reunión de pastores, nosotros entonces tenemos que cuidarnos cómo manejamos la agenda, porque hay cosas que son eminentemente pastorales. Ellos no pueden conocer ni deben conocer. Ahora, no todos esos hombres llegan a ser pastores, obviamente. Pero lo que estamos formando son líderes, Son hombres que sirvan en la iglesia, que puedan discipular a otros, que puedan reproducir lo que ellos recibieron. Estamos equipándolos para servir más eficientemente conforme a los dones y al llamado que el Señor les ha dado. Eso es todo. Y de verdad, Eduardo, lo sorprendente de este programa es que no tiene nada de sorprendente. Es una cosa súper simple. Pero ha dado muy buenos resultados. Muy buenos resultados. De hecho, del grupo que teníamos, ya hay algunos de esos hombres, el grupo que ya terminó en diciembre de este año pasado, hay algunos de esos hombres que nosotros estamos viendo con posibilidades para llegar a ser pastor en IBCJ, o que en el día de mañana nos enviemos a plantar otras iglesias como hicimos con ustedes en su momento. Así es. Pasa que Rafael y yo, el pastor Alcántara y yo, Claro. un poco maduritos ya Sí, definitivamente ya con 38 años. en el ministerio. Yo tenía Exacto. 30. Entonces, en ese sentido, tú sabes, tenemos que entender que no todo puede hacer Eduardo Saladín ni Rafael Alcántara. Sugel, cualquiera que está escuchando el programa, algún pastor que quizás no tiene la preparación ni el conocimiento de discipulado, ni los recursos que tiene una iglesia como IBSJ, se puede sentir frustrado. ¿Qué tú le dirías? Yo le diría de inicio que uno tiene que discipular, como tú dices, con lo que uno tiene. Tiene que transmitir lo que Dios le ha dado. Pero ¿qué tú le dirías, Sugel? ¿Tú te acuerdas un texto donde Pablo, hablando de las ofrendas, ni siquiera está hablando de la capacitación, dice que lo que tú das en la iglesia será acepto conforme a lo que tú tienes, no conforme a lo que no tienes? O sea, una persona pobre no se puede frustrar porque aquel millonario, cuando ofrenda, oye, me da una ofrenda cuantiosa, pero yo solamente puedo dar este poquito. Créeme, ese poquito que tú puedes dar es parte de tu adoración al Señor. Y Dios hace mucho con poco, y con poquito y con mucho. O sea, en ese sentido, todo hombre de Dios, todo pastor que ha sido llamado al ministerio, como yo te decía hace un rato, y que está estudiando cada vez mejor su Biblia y está creciendo en el conocimiento del Señor, él puede darle a otro lo que él tiene. Y él puede decirle a un joven de su iglesia, mira, yo quiero tenerte cerca. Y yo veo en ti capacidades, veo en ti el carácter. Yo quiero trabajar contigo en un discipulado que es más que el discipulado común y corriente que yo puedo dar en la iglesia a cualquiera. Yo quiero explicarte cómo yo preparo un sermón. De hecho, me gustaría reunirme contigo una vez a la semana, 2 días antes del domingo, cuando ya yo estoy con mi sermón avanzado, para explicarte cómo yo llegué ahí, que hagamos la exégesis del texto juntos, Que veamos las aplicaciones. que veamos las aplicaciones. Piensa en la iglesia. ¿Qué aplicaciones tú crees que yo puedo traer este próximo domingo? Si es un hombre que tiene la posibilidad de poder comprar algunos libros, aunque sean elementales, mira, yo quiero que tú leas este libro y que nos reunamos a discutirlo en un momento dado. Otra cosa que implementamos este año es un plan de lectura bíblica que, como el programa dura 2 años, los hombres que están ahora van a leer su Biblia completa en 2 años. ¿Tú te imaginas que el mentor se reúna con este hombre y le diga, cuéntame de lo que tú leíste esta semana, qué te llamó la atención, qué tú entendiste de esto, qué tú crees que Dios está demandando de ti, qué tú aprendiste del Señor, de sus promesas, del Evangelio, de la iglesia? O sea, que el punto que quiero enfatizar aquí es, se puede hacer. Se puede hacer.
cada cual al nivel que pueda. Suhel, y hay recursos como lo de 9 marcas, que hay mucha información, buena información, doctrinal, teológica. Ahora mismo, si tú tienes conexión a Internet, y en Occidente yo creo que ya eso es tan común, hay un montón de ministerios que están poniendo sus recursos gratuitos, otros a muy bajo costo, pero algunos gratuitos, como Tercer Milenio, por ejemplo. O sea, Tercer Milenio tiene un montón de materiales que tú entras y están gratis allí. ¿Cómo tú accedes a Tercer Milenio? Nada más tienes que poner tercermilenio.com o ligonier.org. Tiene un montón de videos en español. Solamente tú tienes que ir a YouTube, que la gente usa YouTube para muchísimas cosas que no valen la pena, y buscar cursos completos de R.C. Sproul, que fue un gran teólogo que murió hace poco, y tener ahí enseñanza gratis. Imagínate que tú le digas a una persona que tú estás entrenando, mire, yo quiero que tú veas estos videos, o Sermon Audio, que es una aplicación que tú la bajas gratis en tu teléfono, y tú buscas una serie de predicación y le dices a tu aprendiz, mire, yo quiero que tú escuches a ese predicador y yo quiero que juntos analicemos esta predicación. ¿Cuánto cuesta eso? Nada. Cuesta tiempo. Tiempo, sí. Porque una de las cosas que yo decía en algo que tuve que preparar recientemente sobre ese tema, tú tienes que mantener la estructura ministerial simple para tú tener el tiempo que se requiere para poder hacer esto. El problema muchas veces es que los pastores estamos súper, hiper ocupados, haciendo un montón de cosas. Y muchas veces haciendo las cosas que nos gustan, como estudiar, como leer, y se nos olvida trabajar con la grey y se nos olvida discipular. Mire, Eduardo, ¿cuánto tiempo tenemos ya para terminar? Ya se nos fue. Quedan 3 minutos de programa. Mira, una vez una persona estaba dando capacitación a un grupo de profesionales y les dijo, cogió un vaso, un frasco, y lo llenó de piedras. Y le dijo, ¿ustedes creen que todavía cabe algo de piedra aquí? Y ellos dijeron, no, ya está lleno. Y dice, vamos a ver si es verdad. Entonces cogió piedras mucho más pequeñas y le echó, y se mezclaron entre las piedras grandes. Y dice, cabían más. Sí. ¿Y ustedes creen que todavía pueden caber más? Y bueno, estaba ya dudoso. Le echó arena y la arena se mezcló. Y dice, ¿ustedes creen que todavía le cabe algo más? Y le echó agua. Entonces dijo, ¿cuál es la lección que aprendemos de esto? La lección es, Eduardo, coloca primero las piedras grandes y luego preocúpate de cuáles son las chiquitas, porque van a caber. Las piedras grandes son aquellas cosas que no son negociables en el ministerio. No es negociable que tú prediques el evangelio, que tú prediques cada domingo. No es negociable que tú discipules. No es negociable que tú veas quiénes son los hombres que Dios te está dando y que tú los prepares. Si tú pones primero las piedras grandes, tú vas a poder hacerlo. Suhel, nosotros empezamos hablando que hay necesidad de alrededor de 300,000 pastores en todo el mundo, más en África y en América Latina. Pero tú te imaginas lo que sucedería, lo que pasaría si todas las iglesias, los miles de iglesias cristianas que hay, Las fieles, las verdaderas, empezaran a discipular a sus miembros y a trabajar con ellos de esa manera, que los líderes tomaran conciencia y trabajaran así. ¿Qué sucedería, Suhel? No, imagínate, bueno, o sea, Dios es que tiene la obra en sus manos, pero sería glorioso lo que Dios pudiera hacer con tantos hombres equipados para hacer la obra del Señor. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Suhel, gracias por estar con nosotros una vez más. Un placer, Eduardo, y más hablando de un tema que me apasiona como este. Amén. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en su programa, Entendiendo los Tiempos.